Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos al Masaje Cerebral, su programa de confianza, de ciencia, platicadita en cortito y al pie. Hoy estamos en un espacio distinto. Ciencia de Congal, le vamos a llamar hoy. Los foquitos de LED también dan esa sensación, ¿verdad? Sí. Se siente un espacio completamente distinto. Mi queridísimo Andrés Cota, ¿cómo has estado? ¿Y de qué vamos a ir esta tarde? ¿De qué va a tratar este masaje cerebral? Pues miren, allá afuera espero que estén percibiendo, ¿no?, este valor agregado de producción. Quiero decirles que en la cabina que estamos transmitiendo ahora tenemos una cobertura como de una espuma que parecen espinas, ¿no? O sea, se me antoja como hablar de cactos. Creo que estamos en un entorno especial para hablar de cactáceas, mi querido Claudio. Gente allá afuera, esto viene un poco porque mañana, jueves 23, 7:30 de la noche, tenemos evento de la Sociedad de Científicos Anónimos que enlazará con este tema, ¿no? Estamos aprovechando que está el gran Jorge Comensal en México, porque ya no vive aquí por ahora, y ya que está aquí y que lo vamos a tener mañana en el evento, pues aprovechamos para hacer el programa con él. Poco a poco iremos llegando a esa parte, pero entonces jueves 23, 7:30 de la noche, luego se quejan de que no se enteran. Y si están escuchando esto en el futuro, ¿no?, en podcast, y no es la tarde, sino la noche o la mañana, bueno, se perdieron el evento a lo mejor. Entonces solo me quedaría decirles que estén pendientes de las redes sociales de la Sociedad de Científicos Anónimos o que le caigan a la página cientificosanónimos.org, donde pues convergen todos los esfuerzos que hacemos y pueden encontrar los siguientes eventos. No necesariamente en Ciudad de México, ¿no? Ya tenemos eventos en Mérida, en Guanajuato, en Querétaro y muy próximamente en Guadalajara y Oaxaca. ¡Vámonos! La República de Científicos Anónimos está creciendo. Bien. Y eso solo me lleva a mí aquí en la nave madre en la Ciudad de México, pues echarle más ganas a los eventos de aquí, ¿no? Entonces, en Puerta tenemos cosas muy padres. Pero bueno, cactos, Claudio. Cactos. Me encanta. ¿Es tu planta favorita o no? Me gustan mucho las cactáceas. Okay. Sí, yo creo que sí. Y además son las que menos se me mueren. O sea, tu favoritismo va con respecto a qué tan resistente es o no una maceta, ¿no? Claro, es que soy malo. Bueno, no, ya me he vuelto mejor cuidador de plantas, pero tuve un mal inicio. Pensé que yo estaba maldito y que las plantas me odiaban. Tuviste un helecho y se secó, ¿no? Exacto. Pero ahora ya ahí voy. Pero las cactáceas son las que, pues, a las que no hay que ponerles necesariamente tanta atención. Se dejan mejor. Es cierto, qué bueno que dices eso, porque este episodio también viene tarde, pero llega seguro, como una de las tantas peticiones, ¿eh? Nos han pedido cosas de plantas, poco a poco le iremos dando, y @doñita de las plantas, recuerdo que hace ya la primera temporada del Masaje Cerebral, pedía que habláramos de cactos, así que se le está cumpliendo ahora. Fíjate que los cactos, o sea, México es el país cactíforo, sería cactóforo, bueno, el país de los cactos, vamos a dejarlo. Estamos en la nación con mayor diversidad de cactáceas a nivel mundial. Los cactos, las cactáceas, querido Claudio, son endémicas del continente americano, ¿no? Entonces van a encontrar cactos desde Canadá. Hay algunos poquitos que están habituados a esa vida más fría, incluso toleran la nieve. Desde la Columbia Británica canadiense hasta la Patagonia, todo el continente. Y pues México, que es un poco el ombligo de... aquí nos tocó la mayor diversidad de cactáceas. Parece que no es el centro de origen, parece que el centro de origen, según dicen los estudios, sugieren que son las zonas tropicales secas de Latinoamérica. Pero bueno, ahorita en este momento de la historia de la vida en el planeta, en México es donde más especies hay. ¿Cómo cuántas especies de cactus crees que hay en el mundo, Claudio? En el mundo. Sí. Y México es el que tiene más. Qué complicada.
Además me la das así, ya sin anestesia, sin un momento de pausa para... Da una apreciación, así, que quiero dar una apreciación al vuelo. Ay, no, siempre me quedo bien cortito y me da coraje, pero voy a decir... ¿Estamos en el orden de los millones? No. ¿No? Ok. No. Es que la última vez... No, muchas menos. ¿Muchas menos? Ok, voy a decir entonces 150,000. Oh, leyó mis apuntes, ¿no? Claro, claro que no. No, muchas menos, fíjate, es que eso es interesante. A lo mejor allá afuera están pensando cactáceas como yo lo pensaba antier, y pienso en muchos más organismos, muchas más especies que en realidad no son cactáceas, ¿no? Las suculentas son otra cosa. Tienen digamos, hay muchos ejemplos de evolución convergente que hace formas similares, pero en realidad están apartadas filogenéticamente hablando, ¿no? Entonces, cactáceas solo hay 1,500 en el mundo, más o menos. Se van a encontrar muchos datos distintos. Si van a la Wikipedia, a lo mejor hay quien dice, no, es cierto, yo en Wikipedia vi que son 2,500. Recuerden que no todos los datos en Wikipedia están corroborados, ¿no? Ok. Y luego a veces con estas cosas de diversidad, incluso en las páginas oficiales a veces se cuelan y no te dicen de dónde viene. Este dato de 1,500 es de la Conavio y sí está citando ahí varios artículos, entonces es lo que yo voy a decir por ahora. Uh-huh. ¿Cuántos de esos hay en México? Si son 1,500, poco más de la mitad, 3... Oye, sí, 850. Okay. 850 especies aquí, es decir, que pues más de la mitad de la diversidad mundial, ¿no? Uh-huh. Y más importante aún quizá es que 3/4 partes de esta mitad de la diversidad mundial son endémicas del país. Okay. Así que pues somos la nación de los cactus por excelencia. Incluso están en la bandera, ¿no? El nopal sí es un cacto, ¿no? No está mal que nos dibujen con sombrero y zarape pegados a un cactus. No, de hecho además si toman digamos como de la mitad del territorio hacia el norte, que además es la parte más extensa en cuanto a área, pues es prácticamente todo es matorral xerófilo y desierto, y pues las cactáceas, como bien sabrán, en el imaginario cultural y colectivo, pues son plantas, sobre todo zonas áridas, ¿no? No nada más, hay tropicales también. Fíjate que sí hay una especie, por ahí si lo están googleando ahora, hay una especie que está en África y en parte de Asia, pero esa especie es introducida, porque lo que sí hemos hecho los humanos muy bien es revolver todo el territorio, todo el esquema, el paisaje viviente, ¿no? Entonces hemos traslocado especies de aquí para allá y entonces ustedes van al Mediterráneo y van a ver cactáceas, pero no son nativas, ¿no? Todo eso vino a raíz de pues todo el momento de colonialismo y ahí es cuando empezaron realmente a propagarse por todos lados las especies. O sea, dijeron, me quiero llevar el centro de mesa y se llevaron la cactácea. Pues sí, y además son plantas resistentes, como tú bien dijiste, ¿no? Exacto. Entonces te llevaste una cactácea a propósito o sin querer, a lo mejor iba, ya sabes, como que son chiquitas los esquejes de un cacto, hay cactitos diminutos que de pronto pues pueden crecer, ¿no? Okay. Entonces, haya sido a propósito como sucedió o sin querer, pues hay cactáceas ya no nativas en muchos lados, instaladas, ¿no? En fin, una familia, nada más te voy a dejar antes para darte tu pregunta de la pausa. No te bastó con preguntarme iniciando. Es una familia relativamente moderna comparada a otras plantas, de 30 a 40 millones de años data, y eso fue un poco después de que se separó Pangea, ¿no? Recuerden que los continentes estaban unidos en un megacontinente y entonces se separó y el surgimiento de los cactus es posterior. Por eso es que están solo en América y no en varios lados, ¿no? Muchas plantas son anteriores a la separación de Pangea y entonces las encuentras a nivel global, ¿no? La diversidad. Claudio, para la pregunta, para no romper aquí nuestra dinámica, se la dejaré fácil o difícil. Vamos a decir algo. Claudio, los agaves o la aloe vera, por ejemplo, ¿son o no cactáceas? Gente allá afuera que piensan, ¿no? Díganos, échenos sus ejemplos, @coteriarte, @claudífonos, con su hashtag masaje cerebral, de qué cactáceas les gustan, ¿no? Mientras Claudia va pensando si lo que bebemos, ¿no? Los elixires de agave, vienen o no de cacto. Ok, es una muy buena pregunta. Pues esa es la primera pregunta y regresamos aquí al masaje cerebral. Están escuchando Reactor 105. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí hablando de cactus, Claudio y yo, en masaje cerebral.
Si acaban de llegar, pues ya saben de qué estamos hablando. Claudio se quedó con una duda porque, pues hablando de cactos, decíamos que son 1500 especies. En realidad es una diversidad no tan grande comparada a otros grupos. Y la duda existencial de Claudio ahora es si los agaves, ¿no? Si los magueyes, digamos, y el aloe vera tienen espinas, ¿no? Piensa, Sí. ¿tienen espinas? Sí. Si son o no cactáceas. Es que esa era la pregunta. O sea, si tiene espinas, ¿no determina entonces que sea o no una cactácea? Pues no has dicho si crees que son cactáceas. Es que yo, ¿no? O sea, si tiene espinas, creo que es una cactácea, porque eso es lo que tengo entendido que es que define a una cactácea. Ok. Pero ya me hiciste dudar porque tus preguntas siempre me dejan, son un 4 y aquí termino yo como el saco de ignorancia que soy. Pero bueno, la pregunta, ¿es o no una cactácea? Sí. Yo digo que sí es una cactácea. Digo, repito, hay algo que es como este imaginario colectivo que tenemos. Si a mí me hubieras preguntado así en curva, de buenas a primeras, en un desayuno, un martes, si son cactáceas o no, a lo mejor no, también me hubiera destanteado, porque, claro, pensamos en este concepto un tanto vago, ¿no? De cactácea y es eso, planta con espinas que está en una zona árida y pues inmediatamente ves un maguey, ¿no? El paisaje por antonomasia de la mitad del altiplano mexicano. Claro. Pero no, las agaváceas, digamos, el aloe vera y algunos otros son más bien suculentas. Y ese es otro boleto y las suculentas de hecho son mucho más diversas y esas sí hay por todos lados y son más antiguas. Los cactus, pues, como les decía, son medio jóvenes en términos evolutivos y entonces tenemos 3 tipos principales. Se los pueden ir pensando, ¿no? Uh-huh. De hecho, estos están en honor a ti. Se llaman cladodio. ¿Cómo dices Claudio? Pero en cactáceo. En cactáceo. Cladodio. Y son los nopales, ¿no? Okay. Tienen esta forma como raqueta, crecen como raqueta. Luego tienes los columnares, que son los saguaros, la forma cilíndrica clásica que puede o no estar bifurcado, o puede ser una sola columna o tener muchas bifurcaciones. Y luego están los globosos, ¿no? Piensa las biznagas. Las biznagas. ¿no? Como un barril, esféricas. Esos son los 3, digamos, bauplanes generales de los cactos. Y sí tienen espinas, pero no es la característica que define al grupo, Claudio. Okay. La característica que define al grupo es una estructura que se llama areola. ¿Qué palabras oyen, no? El cladodio y la areola. Juegan con la dicción. Y bueno, esta areola es como un meristemo, es una zona meristémica, es una estructura que a lo mejor piensen en cualquier cacto que hayan tenido en sus macetas como Claudio, y hay como una pequeña protuberancia de donde van saliendo un poco las espinas, de donde brotaría la flor, cuando es que le brote. A Claudio nunca le brotan las flores de los cactus, pero en general eso pasaría. Y de donde salen los cactitos chiquitos, porque a veces los cactus tienen esta forma de multiplicación vegetativa en que no necesariamente se tienen que cruzar, sino que pueden sacar clones, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa areola es la estructura que define al grupo. Pero bueno, para ahora no seguirlos aquí distrayendo con nimiedades cactológicas, me parece pertinente irle dando pie también a que unamos una voz más a la conversación, y que venga Jorge Comensal a platicar con nosotros para seguir con las cactáceas e ir hacia la reina de las cactáceas, ¿no? Porque hacia ella es donde queremos llegar. Pero bueno, Jorge es un escritor y ambientalista. A veces me cuesta trabajo convencerle de que es ambientalista hecho y derecho, pero yo digo que es escritor ambientalista. Tiene varios libros por ahí, pero a lo mejor conocen Las Mutaciones o el nuevo, que es Este Vacío que Hierve, y pues escrito en casi todas las revistas respetables mexicanas, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. A pesar de que las cactáceas no son mis plantas favoritas, estoy contento de estar aquí, precisamente por lo que decías, Andrés, que las cactáceas son muy jóvenes, no me entusiasman tanto como otras plantas que me conectan con el pasado distante, con el tiempo profundo. Soy fanático de los licopodios, de los helechos. Claro. Las flores me son indiferentes. Entonces, las angiospermas en general, las plantas con flor, no son mi pasión. Y las cactáceas
tienen bellas flores, como tal vez comentaremos al rato. Pero quien sí es mi pasión es la reina de los cactos, Elia Bravo Olis, de quien platicaremos bastante más el día de hoy. Oye, que si todas las plantas con flores no, son la misma cosa, ¿no? El mismo gato revolcado. Oye, pero ¿por qué no se me dan a mí las flores? Bueno, porque a lo mejor se te dan las cosas más antiguas, Claudio, como ¿no? O sea, porque lo dijiste con mucha seguridad. ¿Y cómo sabías eso? O sea, ¿cómo sabías tú que a mis cactáceas no le salen flores? Bueno, fue una intuición, vaya. O sea, porque soy mal cuidador, tengo cara de mal cuidador. Puede ser, ¿va? Oye, Jorge, bueno, a ver, bueno, vamos poco a poco, pero la que sí te entusiasma, para darle un poco de contexto, y creo que podemos ir entrando y saliendo, Elia Bravo. ¿Qué nos puedes decir de Elia Bravo? Bueno, pues ella, conocida como la reina de los cactos, fue la primera bióloga mexicana, y sobre este tema habíamos estado platicando cómo comunicar a la audiencia, a los amigos, que no solamente fue la primera mujer bióloga en México, sino la primera persona que estudió biología que se graduó de esa carrera. Y ella tiene ese honor porque realmente inauguró junto con sus compañeros la carrera de biología, y fue la primera en titularse porque era la más organizada y la más hacendosa. Claro. Pero bueno, antes de hablar de ella, también yo quería comentar algo que dijeron ustedes, a partir de que México es el centro de mayor diversidad de cactáceas, que hay un cacto en nuestra bandera. Por lo tanto, las cactáceas llegaron a la vida de Elia Bravo Olis gracias al nacionalismo revolucionario. Y esa es una historia muy interesante que podemos contar tal vez en la siguiente sección, de por qué es gracias a la Revolución Mexicana que Elia Bravo Olis se dedicó a esas plantas. Claro. Oye, estamos hablando, porque a lo mejor no lo ubican, de una mujer que vivió muchos años, además, ¿no? Claro. No le hemos dado contexto, pero ella nació con el siglo XX en 1901 y vivió hasta 1999 o 2000. No, 2000, sí, 2001, casi llegó a los 100 años. Casi llegó, 2001, estuvo a punto de cumplir 100 años. Imagínate. Cámara. Así que vivió todo el siglo XX y su vida es muy representativa. Como buena reina quería quedarse, ¿no? No, porque además digo, yo la ubico bien porque pues estudié biología, ¿no? Y es una de estas eminencias que se te van cruzando en el camino. De hecho, cuando yo entré a la facultad, no, tampoco soy tan viejo, ya, pero se hablaba porque había muerto hacía relativamente poco. Y era muy sorprendente porque no solo era esta eminencia de cactos a nivel mundial, sino que además ilustraba, no era una ilustradora, ilustraba los cactos ella misma y escribía bien, ¿no? Tenía como unos valores narrativos no muy usuales en la biología. Así es. Así que una mujer celebrada por todos lados. Pero bueno, antes de nos vamos a ir a otra pausa, estaba pensando qué pregunta te dejaba Elia Bravo, pero casi que no vas a saber ninguna, Claudio. Claro que no. Pero te voy a decir una cosa. Esta es tu pregunta. Uh-huh. Ya que escuchaste el nombre Elia Bravo Solís, ¿te suena algo en México que lleve ese nombre? ¿Te ha tocado cruzártelo alguna vez? Y no es una marca de cerveza ni nada. Con razón no. Tampoco tenía un mezcal. No sería mala idea. No sería mala idea. No, porque no es una cactácea, es una suculenta. Ya me quedé. Bien. Pues bueno, vamos a nuestro corte y regresamos. Si alguien sabe allá afuera, por favor, #masaje cerebral, avéntenme un bolillo porque no tengo la onda. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos de vuelta en la segunda mitad del Masaje Cerebral aquí en Reactor 105. Estamos hablando de cactáceas. Está Jorge Comensal en la cabina. Y antes del corte, Andrés Cota me preguntó que si yo reconocía algún lugar que tuviera el nombre Sí, o sea, como de Elia Bravo. No sé si un lugar no sé, o algo. No sé ni siquiera si hay una calle Elia Bravo, pero es que hay nombres que pronto... Seguro hay un auditorio, ¿no? Elia Bravo, ¿no? Muy probablemente, por eso ves, sí podría saber. O sea, un auditorio Elia Bravo por nada más por el contexto que dieron. Sí. O sea, por el contexto que dieron debe haber o un auditorio o al menos una banca marcada que dice Elia Bravo con un cutro. No, yo estaba pensando que sí, porque como tú eres, ¿no? un capitalino hecho y derecho y te gusta la bicicleta y la exploración urbana,
supuse que a lo mejor había sido al Jardín Botánico de la UNAM, ¿no? En algunos de los lugar al que tus he ido. paseos. Pero creo que me voy a enterar de algo ahorita. Bueno, toda la zona, digamos, de cactáceas, ¿no? Que es la mayor parte de ese jardín botánico, o lo que uno ve más porque es la primera sección, lleva el nombre de Elia Bravo Solís. Olis, ya le cambiaste. Olis, ya ves que hay alguien aquí cuidando la cabeza. Y además hay otro lugar que es increíble, que es en Tehuacán, en el Valle de Tehuacán, cerca de Tehuacán, Puebla, en Zapotitlán, de las Salinas, para ser más exacto, está el Jardín Botánico Elia Bravo, que es un lugar, tienes que ir algún día, está como en la ruta de aquí a Oaxaca, digamos, a mitad de camino. Okay. Y es uno de los lugares con más diversidad de cactus del mundo. Y es pues un jardín botánico que en realidad es el monte, ¿no? O sea, se llama jardín botánico, pero pues es el monte en el que caminas y ahí hay unas cabañas y es en serio un paseo muy recomendable. Pues ahí tenemos ya un pretexto para sacar el masaje cerebral de la cabina. Digo, es más, te va a dar otros dos. Es un lugar donde hay un montón de fósiles. Ahí cerquita están las huellas de dinosaurio que puedes ir a ver, ¿no? Las huellas de dinosaurio. Y si no te sirve ya con eso, también es una locación que has visto en muchas películas. Por ejemplo, en La Ley de Herodes, ¿no? Ese paisaje de La Ley de Herodes, con muchas cactáceas, eso es el Jardín Botánico Elia Bravo. Ahí es, precisamente. Pero bueno, ¿por qué no nos volvemos a la revolución? Volvamos a Elia Bravo Olis, que nació en 1901 y su raro segundo apellido es de origen inglés. Su mamá, Carlota Olis, era descendiente de ingleses. Se casó con Samuel Bravo, un hombre dedicado a los negocios que cuando aparece en el panorama político Francisco I. Madero se vuelve un apasionado maderista, el papá de Elia Bravo. Cuando Victoriano Huerta derroca a Madero, persigue a los maderistas y fusilan, entre otras muchas personas, al papá de Elia Bravo, que tenía en ese momento 10, 11 años. Entonces Elia Bravo se queda huérfana y la hermana de su papá era enfermera en la Revolución. Y se vuelve como una figura paterna para su sobrina y le dice, yo quiero que tú sigas estudiando en una época donde, por desgracia, la mayoría de las mujeres en México no estudiaban más allá de la escuela primaria, de las primeras letras. En este contexto convulso de la Revolución, la tía, que es enfermera, se ve proyectada en su sobrina y le dice, yo quiero que tú seas médica, doctora en medicina, sigue estudiando, entra a la prepa. Así es como Elia Bravo, apoyada por su familia, entra a estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria, que en esa época estaba en el Colegio de San Ildefonso, que sigue siendo una institución de la UNAM, en el centro histórico de la Ciudad de México. Entra a estudiar ahí con este objetivo, con esta misión familiar de ser doctora en medicina, pero se cruza con un maestro, un naturalista autodidacta, al que no llamamos biólogo solamente porque no existía la carrera, que fue Isaac Ochoa Terena. Isaac Ochoa Terena ve el potencial en varios de sus discípulos de ser científicos y comienza entonces a cultivar en ellos vocaciones biológicas. Y así es como Elia Bravo llega a la biología y se convierte, por ahí de 1922, en la primera persona en titularse de biología en México. Fíjate que casi que improbable saga, ¿no? O sea, ¿cuántas veces podría haberse truncado e irse para otro lado? A veces pienso cómo escribirán mis biógrafos de mí, ¿no? O sea, seguramente no va a ser para nada tan interesante. Fíjate que ahí está, claro, es un apellido, el segundo apellido es claro, uno asume que es Solís porque es México. Claro. Pero que bien saber que no. Y ahora estaba pensando que, claro, lo que eran estos naturalistas, digamos, ¿no? Era, él creo que era, o sea, su tutor era algo así como el titular del gabinete de historia natural, ¿no? Ya sabes que antes eran como gabinetes de curiosidades naturales. Y pues había naturalistas, pero es bien lo que tú dices, porque a lo mejor todavía no existía la carrera académica, pero bueno, Darwin no era biólogo, ¿no? Claro. Humboldt no era biólogo, digamos que eso es bastante moderno ya la formación académica. Pero bueno, entonces está buenísimo que él así era. Pero, ¿y tú crees que ya era naturalista o ahí encontró su pasión? O sea, ¿cómo descubrió esta pasión? Ella descubre, tal como lo cuenta en sus memorias, que vamos a difundir a través de un material de lectura de la UNAM muy pronto. Ella cuenta que al ver por un microscopio la vida de los protozoarios, de los microbios, se enamoró de esta maravilla y comienza a estudiar protozoarios. Pero
justamente también por eso es que su vida está estrechamente ligada a la revolución. El nacionalismo fomenta que se estudien formas de vida muy mexicanas. Claro. Y entonces su maestro Isaac Ochoterena la hace encargarse de las cactáceas. Hace su tesis de maestrías justamente sobre las cactáceas del Valle de Tehuacán, Puebla. Y había tan poca ciencia biológica en México que en su examen de titulación estaba un filósofo, Antonio Caso. Estaba un entomólogo, un filósofo, Isaac Ochoterena, y el filósofo, ella les responde las preguntas sobre cactáceas, y el filósofo le pregunta, ¿y qué es una entelequia? Y ella nunca había escuchado esa palabra porque es un término de Aristóteles, claro, sobre el destino de la vida y la esencia de la vida. No había biólogos en su época. Realmente es una pionera. Claro. Y una pionera en un área fascinante que son los cactus. Oye, que por cierto, ahora les vamos a echar aquí por Twitter, pero si no, ustedes también googleen para que le pongan cara a Elia Bravo. Van a encontrar rápidamente una imagen que es muy clásica, ¿no? De ella, precisamente en este valle de cerca de Zapotitlán, en las Salinas, en que está como en traje de vestir, ¿no? Traje así sastre, muy elegante ella, con un cuchillo en la mano junto a una biznaga, ¿no? Es una imagen muy bonita. Junto a una biznaga gigantesca, de las que ya no se encuentran por culpa de las roscas de Reyes. Sí, ¿no? La rosca de Reyes tiene una conexión, ¿sabías eso? No, a ver, quiero esa explicación. ¿Qué crees? Esa era una buena pregunta para Claudia, haberla pensado, ¿no? Pero el acitrón de un fandango, ¿no? Si te suena, sí. Que solía embestir a las roscas de Reyes, es biznaga, es un dulce hecho con biznaga. Caramelizada. Caramelizada, sí. Exacto, es un cacto caramelizado. Pero es porque solía, ya no se pone... Pues es que fue tal la demanda, supongo que también se comía no solo la rosca de Reyes, ¿no? Pero digamos que fue tal la depredación de biznagas, de estas biznagas gigantes, que prácticamente se acabaron. Hubo especies que se extinguieron. ¿Neta? Entonces ahora hay una especie, seguramente puedes conseguir en el mercado negro tu acitrón de biznaga, ¿no? Ajá. Pero ahora ya es un sustituto, como... Ahora le ponen ate, ¿no? Sí, probablemente. Y de eso podemos platicar en la siguiente sección del tesoro en peligro, que son las cactáceas de México. Sí, y porque fíjate que necesitamos más vocaciones botánicas, porque cada vez hay ahorita como... Eso me hizo ver Jorge, yo no lo sabía bien todo, porque como yo soy más zoólogo, ¿no? Cada quien está ahí en su ecosistema, pero parece que en esta época, o una época en que se formaron menos botánicas, ¿no? Los biólogos nos fuimos hacia los animales o hacia la microbiología, que esa es la otra cosa. Y entonces ahora hay una carencia de gente que se dedica a la botánica. Y en efecto, siempre se habla de la extinción, ¿no? De la extinción masiva en ciernes, desde la perspectiva animal, sobre todo, ¿no? Eso es como a lo que le prestamos atención. Y sobre todo los vertebrados, ¿no? Porque así somos los humanos. Pero las plantas, pues, se las están viendo igual de mal, ¿no? Incluso peor en algunos grupos. Sin duda alguna, las cactáceas, justo porque es una de las, pues, tipo de plantas más codiciados por el coleccionismo. En parte porque no se le mueren a Claudio, ¿no? Y en parte porque son muy bellas, ¿no? Así no sea la planta favorita de Jorge. Realmente tienen un valor estético peculiar, ¿no? Las cactáceas, pues se depredan, se coleccionan. Y si a eso le sumas el tremendo deterioro ambiental que está destruyendo lo poco que queda de medio silvestre alrededor del mundo, pues tienes ya tu ecuación que te responde por qué están en tal peligro. Pero ahorita regresando, vamos a dejarle una mini pregunta a Claudio. Venga. Solo, ¿cuántas de estas especies, ¿no? Que estamos hablando 1,500 a nivel global, crees que estén en grave peligro de extinción en este momento? Ok. Venga, ahí está la pregunta, la pueden contestar también ustedes allá afuera en el hashtag Masaje Cerebral. Está aquí con nosotros Jorge Comensal y volvemos en breve. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Estamos aquí entrando al ocaso del masaje cerebral sobre cactáceas. Estamos además hablando de la reina de los cactos, Elia Bravo. Y si la acaban de sintonizar, pues ya saben que se pueden esperar al sábado y encontrarlo en Spotify, ¿no? Para que les salga con su playlist correspondiente y se enteren de todo lo que dijimos antes de llegar hasta aquí. Ahorita ya estamos entrando, pues, a la parte, como siempre hay que hacer un guiño, porque es importante, de la extinción, ¿no? A la parte tan agradable del tema, que es que, bueno, los cactos, como todo otro ser vivo que contemporáneo, pues confronta esta... casi que se podría decir calamidad ambiental, que es compartir, ¿no? Los días
del planeta con nosotros, hemos, pues sí, empujado a muchas especies a la extinción, algunas de una manera mucho más directa que otras, ¿no? En el caso de las cactáceas es completamente directa, porque básicamente una de las peores amenazas es la sobrerecolección, ¿no? Uh-huh. Entonces, Claudio nos iba a dar un estimado en nuestro interventor de la Secretaría de Gobernación de como cuántas especies se imagina, Claudio, que están en peligro, ¿no? Digamos, en un riesgo global, crítico. Sí. A nivel global, ¿no? Sí, en el continente. O sea, de las 1,500, uh-huh. Y decíamos que aquí hay como la mitad. Sí. Y somos quienes somos, el país que somos. Somos el tercer lugar con más especies en peligro de extinción. Exacto. Yo diría que la mitad de esa mitad, o sea, como 320. Me gusta más cuando tienes tiempo de desarrollar el pequeño tren de pensamiento, ajá, porque eso es lo que valió la pena de tu... no tu respuesta equivocada, ¿no? No, pero mira, en todo caso, esta respuesta se pasó un poco, no es un poco exagerada, pero es una respuesta más bien premonitoria, porque pronto van a ser de esas 320. Es que yo estoy hablando del futuro. Sí, hablé con mi yo del futuro, y eso es cierto. Más o menos, o sea, hay 80 que están en riesgo crítico. Cuando digo riesgo crítico es que viven luego en zonas muy restringidas, no tienen una distribución súper pequeñita y entonces pues es más frágil. Pero esas 80 están al borde, ¿no? Y luego hay otras 200 más o menos que empiezan a estar, ¿no? en situación cada vez peor, digamos. Y se siguen recolectando, ¿no? Y algunas de esas especies más amenazadas justamente fueron muy afectadas por el muro que construyó Donald Trump en la frontera. Por ejemplo, en la frontera entre Arizona y Sonora, en el desierto sonorense, hay especies a las que el muro les hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque se construyó un enorme camino para llegar a las zonas más remotas, porque el muro genera inundaciones que pueden destruir valles enteros y lugares donde solo vive una especie en ese valle y se inunda por culpa de la nueva estructura de concreto y acero que hay ahí y se acaba un cacto, ¿no? Pero bueno, la mayor amenaza en realidad ha sido para los cactos mexicanos la recolección. En 2011, en el aeropuerto de la Ciudad de México, llega la Policía Federal a una sala de espera, detiene a 2 alemanes, les abren sus maletas, tienen casi 600 ejemplares de cactus en peligro de extinción que se querían llevar a Alemania, a Frankfurt, a través de Madrid. ¿Por qué? Porque hay un enorme mercado para estas plantas bellísimas, esculturales, florales, que ya elogiamos, a pesar de que no sean mis favoritas. Y esto ha pasado desde hace un siglo. Isaac Ochoterena, el maestro de Elia Bravo, lo denunció en 1929. Decía, los alemanes están acabando con las cactáceas de Coahuila. Los alemanes. Sí, ¿no? En ese momento también. Y decía, me mandaron un anuncio de un periódico de Alemania, donde un comerciante anuncia que solo él tiene estas plantas que ya ni siquiera existen en vida silvestre y que solo él las vende y salen de México. Entonces es algo realmente histórico. Wow. Y pues puede ayudarnos a valorar este grupo de plantas que Elia Bravo Ollis describió. Y vale la pena mencionar antes de que se acabe el programa que su obra magna en su vida fue un libro de varios tomos que se llama Las Cactáceas de México. 700 páginas por tomo de descripción de cada una de esas 850 especies y varias de ellas nombradas en honor de Elia Bravo Ollis. Claro, y varias de ellas descritas por ella. Descritas, ¿no? Por ella. Yo creo que es aquí voy a tirar a lo mejor quien escuche puede decir que hay otros casos, pero yo creo que es una de las biólogas mexicanas que más especies describió, Sin porque duda. ¿no? Entró y entonces claro, imagínate, eso es un legado, ¿no? O sea, eso sí es un legado, o sea, 3 volúmenes de 700 páginas y es un pilar fundamental de quien estudia plantas sobre todo, pero bueno, de cualquier persona interesada en la biodiversidad mexicana. Estaba pensando en los alemanes, es que es importante aclarar que los alemanes a lo mejor es uno de los mercados más activos, pero hay muchos países. O sea, la depredación de vida silvestre actual es tristísima, porque además ya están muy deterioradas las poblaciones, ¿no? Sí, y no es por etiquetarlos, pero si ven un alemán, no pierdan la oportunidad de revisarle la mochila. Claro. Capaz que se está llevando una cactácea. Sí, porque además, a diferencia de los animales, pues las plantas son relativamente más fáciles de robarte, porque pues, las metes en una maleta y aguantan el viaje. Estaba pensando con cactus, orquídeas,
cícadas, no se diga. Y ahora la moda de las suculentas, que están como de moda, pues está... ¿Cuáles son las cícadas? Disculpe usted. Ajá, Claudio. Esas sí son antiguas, para que veas. Las cícadas son, para que si no la tienen en la cabeza, parece como una especie de palma, pero piensa en una palma como de Jurassic Park. O sea, tienen unas hojas muy duras, ¿no? Y tienen un tronco y van creciendo como en espiral. Ese tronco estas como hojas muy, muy duras. Uh-huh. Y creo que el ser vivo que tiene el genoma más grande del mundo. Pero eso lo podemos platicar en otro episodio. Órale, me late. Nos vamos a las cicadas. Pero bueno, volviendo a las cactáceas y a Elia Bravo, mañana, si están escuchando esto en el radio ahora y la acaban de sintonizar, mañana pueden venir a ver a Jorge en vivo, ¿no? A conocer a Jorge en vivo, si no es que lo conocen ya, hablando de Elia Bravo. Y también va a haber una botánica, ¿no? Que creo que es sobrina nieta del maestro de Elia Bravo. Va a estar Elga Ochoterena, que es botánica, y platicando sobre, en general, la vida de una botánica y sobre la vida de Elia Bravo, que fue realmente apasionante, porque a ella le avisaban a alguien, oye, vimos un cactus así en una cañada en Guerrero, pues vámonos a buscarlo, a tomar una avioneta, a cruzar un río caminando, a subirse un burro y subir para bajar al cañón donde se cree que se vio una nueva especie de cactus. Y la cantidad de aventuras que vivió en estos viajes de recolección, de búsqueda, es realmente apasionante y las pueden ver en las memorias de Elia Bravo, que es lo que ahora estaremos difundiendo en el material de lectura de la UNAM, que preparé con selecciones de su vida y de todo lo que ella a lo largo de casi 100 años atestiguó sobre el cambio, por ejemplo, también la destrucción ambiental de México. Una vez fue a buscar cactus a Campeche, cactus epífitos, o sea, cactus que crecen en las ramas de los árboles en la selva. Órale. Y ese viaje también fue una gran aventura del que les platicaremos en el evento de la Sociedad de Científicos Anónimos y que está en las memorias de Elia Bravo. Hay cactus por doquier y, como bien decían, no solamente son del desierto, no son de las zonas áridas, y entonces ella fue a buscarlos en lo más profundo de la selva. Hay cactus enredadera, ¿no? O sea, digo, a lo mejor hay uno que ubican claramente que es conspicuo en México, ¿no? Que da esta fruta, que le llaman la fruta del dragón a veces, pero pues es una fruta más de aquí que de allá, que es rosa, ¿no? Ya les está sonando. Rosa por fuera, blanca por dentro, con huesitos negros. ¿Cómo se llama? La pitahaya. ¿Pitaya? No, es que no, pitaya. Ahí hay una cosa de la pronunciación, porque depende de dónde estén del país. Si tú estás en el norte, ¿no? Como Sinaloa, saludos a todos mis primos sinaloenses. Pitaya, allá se le dice a la biznaga. Pero pitahaya, con la H intermedia. La pitahaya es esta fruta que crece de un tipo de cacto que es enredadera, y que en realidad en México tenemos poquita esa diversidad, pero en Latinoamérica hay muchísima diversidad de cactos enredadera, ¿no? Uh-huh. Es fantástico. El evento de mañana, por cierto, no lo hemos dicho, es en La Mano, en el Jardín Cultural La Mano, en Coyoacán, muy cerca del centro de Coyoacán. Es Francisco Sosa 363, si no me equivoco. 7:30 de la noche, gratis, totalmente gratis. Y ¿sabes qué, Claudio? Creo que ya no lo vamos... Estoy dudando yo si ya no voy a transmitir en vivo eso por YouTube, porque tengo ganas de que la gente vuelva a ir, porque en vivo, ¿no? Y es al aire libre esto. Cambia mucho, o sea, como que el cuchicheo, ¿no? Y cómo participa el público, que es lo que buscamos en los eventos de la sociedad, cambia mucho, pues, estando ahí. Claro. ¿no? Entonces, o sea, hay banda que ha dejado de ir porque tiene la comodidad de la transmisión en vivo y se está perdiendo de... Pues mira, sobre todo las nuevas generaciones, yo que doy clases de literatura, ya nunca compran un libro, digamos, impreso, ¿no? Todo es la pantalla. Uh-huh. Entonces también si pueden no ir al evento y verlo en su celular, pues... No, pero se pierde de algo fundamental, que es la interacción. Totalmente. Yo creo que sí, pero ya estamos como naturalistas de la vieja guardia, ¿no? Esas generaciones. ¿no? Esas generaciones ya no leen nada, solo puros PDF. Oigan, y nada más porque yo voy a ver otro programa antes de eso, me encantaría también, si están escuchando el podcast o en el radio, el sábado 4 de marzo, voy a presentar Fieras Familiares. A lo mejor es la última presentación de Fieras Familiares y es en la Feria de Minería, en la Feria del Libro de Minería. Voy a estar con Mónica Nepote
y es a las 2 de la tarde en el Salón de los Ingenieros, que es un salón gigantesco. Es un entorno muy interesante y me encantaría pensar que va a estar lleno al menos a la mitad del aforo, porque son como 150 sillas. Entonces vengan, no sean así, vengan, acompáñenme y ahí podemos hablar pues de animales, ¿no? Entonces bueno, nos vemos mañana o nos vemos el 4 y nos seguimos escuchando o ambas y nos seguimos escuchando aquí en Reactor, ¿no? El Masaje Cerebral. Buenísimo. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Jorge Comensal, por darte la vuelta. Gracias por invitarme, muy contento. Y te caemos mañana para ponernos al tiro también si nos quedamos con dudas, comentarios, quejas aumentadas. Y pues nada, esto ha sido todo en este Masaje Cerebral. Nos escuchamos en la próxima emisión. Pase usted buena tarde. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor